física, que es un tema de mucho uso en diferentes espacios de las ciencias exactas. Entonces, trabajarlos desde el plano, trabajarlos desde el espacio, es una oportunidad de aprender nuevas formas de darle la mirada a la construcción de la geometría. Me está por aquí contestando mensaje. Bueno, entonces estamos hablando que para ustedes es un momento de nuevo aprendizaje, sí, no es un cambio, la verdad, un poquito extremo, que veníamos trabajando todas las cónicas, la parte de la geometría que se llama geometría euclidiana, que es la primera que vimos en la unidad 1. Sin embargo, pues cuando estemos trabajando vectores habrá cositas que estaremos retomando, sobre todo la unidad 1. Definiciones, conceptos que sirven para esta parte. Listo. Entonces, voy a compartirles pantalla para mostrarles inicialmente una de las aplicaciones que están en el Moodle. Permítame, yo la cargo. Unas aplicaciones que están en el Moodle para interactuar con vectores, o para darle una primera mirada así muy gráfica. Luego hacemos algunos ejercicios. Y apenas estamos en la parte de la construcción teórica, sin embargo yo pienso que podemos trabajar algunos ejercicios iniciales que nos permitan ir acercándonos al concepto. Entonces, bueno, esta es, perdón que se me salió otra vez. Esta es una aplicación que la encuentran en el Moodle, no sé si está sacando. Bueno, ya, estoy compartiendo mi pantalla de la aplicación, si no la están viendo me cuentan. Esta es una aplicación está en el Moodle, en el curso de geometría en el Moodle, en la página de la universidad, que nos permite, pues, de alguna manera como interactuar con vectores. Entonces, por ejemplo, aquí voy a colocar el vector A, pues, generalmente los colocamos como punto inicial el origen. Yo con este vector, pues, puedo ir interactuando. Miren cómo aquí en la parte de arriba me va apareciendo su magnitud, su dirección, ¿cierto? No aparece el sentido porque, como les decía en mi clase, el sentido pues me lo da la flechita y en este caso pues sería en el primer cuadrante. Les contaba que el sentido puede ser en un plano geográfico, entonces uno diría al noreste, al norte, al sur, pero que aquí en el curso nuestro vamos a trabajarlo solamente con sentido en el plano cartesiano. Entonces por el momento vamos a hablar de estos dos elementos, sin olvidar que un vector lo componen tres elementos. La magnitud, en este caso este vector mide 28.3 unidades. El ángulo es de 45 grados. Si yo le doy clic aquí en valores, me lo muestra, ¿cierto? Miren, el ángulo de 28 grados, y si le doy clic acá, me muestra el valor de la dirección. Entonces, magnitud 28.3, dirección 45 grados. Estas dos que nos muestran acá son sus componentes, en X y en Y, que enseguida hacemos el ejercicio de mirar cómo se sacan estas componentes, en X y en Y. Entonces miren que yo este vector lo puedo variar, a medida que yo lo varío, me cambia o su magnitud, su dirección y sus componentes en X y en Y. Listo, entonces empecemos mirando ese tema de las componentes. Me voy a ubicar en cualquiera, ¿no? Que no sea muy exacto. Digamos, vamos a ver cómo nos va este. Bueno, entonces observen
¿Sí? ¿Alguien me está hablando? Ok. Miren este que me acabo pues, de construir acá. Tiene como magnitud 21.2 y tiene como dirección 45 grados. Estas componentes les voy a contar cómo salen. Me voy a llevar este gráfico para mi tablerito para que podamos interactuar con él. Entonces, mírenlo acá. Esas componentes, también activo la pluma. Estas componentes, como les contaba en clase, y para los del grupo de Gustavo, si no lo han visto, pues aquí les damos un buen repasito. Este vector A de color azul, cuya magnitud es 21,2. Esta es su magnitud. Y cuya dirección me la da el ángulo, que en este caso es 45 grados. ¿Cierto? Se puede descomponer. Entonces, ¿cómo descompongo ese vector? Complemento el triángulo rectángulo que me forma, donde el vector A va a ser la hipotenusa. Entonces levanto una línea por acá, que la vamos a llamar AY. ¿Y por qué? Porque está pues en la dirección del eje Y, ¿cierto? Y una línea por acá, que la vamos a llamar AX, ¿cierto? Son sus vectores, son sus componentes. De tal forma que yo puedo decir que el vector A es igual a la suma vectorial de AX más H, la suma vectorial, ¿cierto? Es decir, este 21 es igual a la suma vectorial de X y Y. Vamos a mirar esa parte. Entonces, miren que se nos forma un triángulo rectángulo, donde el vector es la hipotenusa y AX y AY son los catetos. En este caso, AY se comporta como un cateto opuesto. ¿Opuesto a quién? A este ángulo de 45 grados. Y a X se me comporta como un cateto adyacente. ¿Adyacente a quién? A este ángulo de 45 grados. Vamos a ir un poquito a la trigonometría para que recordemos estas definiciones. La definición del ángulo seno, que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, y la definición del coseno, que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Con esas dos definiciones vamos a hallar esos valores de AX y AY. Bueno, entonces empecemos. ¿Seno de quién? De 45 grados. Es el ángulo que me da en este ejemplo. Es igual a cateto opuesto. Acabamos de decir que el cateto opuesto es AY. Sobre la hipotenusa. Y hemos dicho que la hipotenusa es el vector, o sea, sobre A. ¿Cierto? Ya no le voy a colocar, bueno, aquí la flechita no es necesaria colocarla porque ya vamos a hablar de sus magnitudes. Entonces, otra vez, seno de 45 y reemplacemos los valores. A Y que no lo conozco, sobre A que sí lo conozco, A vale 21,2. Seno de 45, entonces para eso vamos a usar la calculadora para sacar todos esos valores. Y vamos a decir que el seno de 45 me da 0,7. Entonces, bueno, antes de reemplazar, les propongo que despejemos a Y, que es la incógnita. Entonces, ¿cómo me queda A Y despejado? Este 21,2 que está dividiendo pasa a multiplicar y me queda 21,2 que multiplica a seno de 45, que el objetivo es hallar a Y, ¿cierto? Los objetivos son ¿quién? Hallar a Y y hallar a X. Entonces, a Y es igual. Aquí tengo dos opciones. Si quieren,
les había dicho que el seno de 45 es 0.7. Si ustedes usan la calculadora, se van a dar cuenta que eso da un montón de decimales. Eso me va a afectar la respuesta también en decimales. Entonces, podemos multiplicarlo solo por 0.7, sería una respuesta simplificada y aproximada. O hacer esta operación completa en la calculadora y me va a dar más exacta. Otra vez. Seno de 45 que multiplica a 21.2. Esperen que lo estoy haciendo mal. Seno de 45 igual por 21.2. Esto me da 14.99. Miren que si lo hubiera hecho simplificado como les contaba ahorita, 21.2 solo por el punto 7, tomando pues las decimales, me da 14.8. Pues la diferencia es en ese primer decimal no es tan significativa, entonces cualquiera de las dos formas es perfectamente válida. Entonces ya tenemos nuestro primer resultado de H. Miren en el aplicativo, ¿cuánto vale H? Nos acabo de dar 15. Da en el aplicativo 15. Pero a nosotros, obviamente esto es 14.99, ¿cierto? Esto es un 15. El aplicativo lo está aproximando. Pues una pregunta. Sí, señor, claro. Eso en la calculadora por lo general está en radianes, ¿cómo se cambia para que se exprese en...? De gradianes. No, sí, para cambiarlo a la norma, para que 14.99, porque me dio Te una dio en más alta. radian. Tu calculadora debe decir D o D arriba en la pantallita. A ver, generalmente las calculadoras se cambia con la tecla MODE. Va cambiando a DEC, a FIX, pues bueno, depende de la calculadora, ¿cierto? Yo estoy usando una calculadora que es desde el mismo celular, pero cacharréale, de tal manera que en la pantallita aparezca DEC. Y no vayas a cometer el error que yo estaba cometiendo porque estaba haciendo seno de 45 por 21.2 y ese 21.2 me estaba quedando dentro del paréntesis del seno de 45. Entonces eso me estaba dando un número negativo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seno de 21.2 o cerrar paréntesis, ¿cierto? Perdón, seno de 45. Seno de 45, cerrar paréntesis y ahí sí por 21.2, ¿cierto? Da 14.99. Sí, porque yo Cacharre la también lo realicé diferencia. en el celular y sí, sí. 14, Sí, ya te dio. sí, sí. Ok. Bueno, hay que cerrar ese paréntesis en el ángulo porque si no, entonces la calculadora lo toma como todo un ángulo y nos da una respuesta totalmente diferente. Listo, ya hicimos el AX, vamos a hacer el AY. Al contrario, ya hicimos el AY, ahora vamos a hacer el AX. Para hacer el AY utilizamos seno de 45, entonces para hacer el AX usamos el coseno de 45. Hemos dicho que coseno es cateto adyacente. Ya sabemos que el cateto adyacente en nuestro ejercicio es AX sobre la hipotenusa que es A. Vamos a despejar AX. Otra vez, este A que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces AX es igual a A coseno de 45. Luego AX es igual a A, que A es 21.2 por el coseno de 45. Bueno, es el único ángulo dentro de los ángulos pues agudos que el seno y el coseno da lo mismo. Ustedes hacen en la calculadora seno de 45 y coseno de 45 va a dar lo mismo. Por eso a X, si lo hacen en la calculadora, toda esta operación también va a dar 14.99. Pues este es un ejercicio donde ya hacemos otro. Vieron los dos. Entonces, observen, queridos estudiantes, nos vamos acá al aplicativo, miren cómo nos coinciden las componentes AX y las componentes en H. Vamos a variarlo para que
practiquemos otro con estas componentes. Vamos a hacerlo por aquí así. Bien. Esta magnitud va a ser de 36.7 y este ángulo va a ser de 17.4. Bueno, les quería mostrar. Lo que pasa es que yo veo que no me permite, porque acabo de hacer uno en el primer cuadrante. Voy a hacer otro y luego hacemos uno en otro cuadrante diferente porque puede estar en un cuadrante diferente. Hagamos este. Miren lo que nos está dando X y lo que nos está dando H. Entonces vamos a copiarnos el gráfico. Eh, 39.8 y 17.5, ¿cierto? Les voy a borrar mi tablero. Este. Listo. Los invito a que vayan haciendo también el ejercicio allá para que vayan entrenándose en la forma de descomponer estos vectores, que es muy usado en este tema. Vamos a hacer lo mismo. Entonces, lo descomponemos de tal manera que el ángulo nos quede, el triángulo nos quede, aquí el ángulo se está formando 17.5. Entonces, ¿qué podemos decir de este vector? Que su magnitud es 39.8 y podemos decir que su dirección es θ igual a 17.5 grados. Si estuviéramos hablando de sentido, entonces, como les decía, podemos decir que está en el primer cuadrante con respecto al semieje positivo la X. Eso es hablar de un sentido, ¿cierto? Voy a colocarlo acá para que lo tengan en cuenta, que un vector tiene tres componentes: magnitud, dirección y sentido. Entonces podría decir sentido, primer cuadrante con respecto al eje de la X o al eje positivo de la X. Bueno, el primer cuadrante no tiene un eje, ¿cierto? Bueno, entonces lo descomponemos. Entonces, ¿cómo se descompone? De nuevo, completamos el triángulo rectángulo, o sea que este sería AY, y todo este largo que estoy por acá retiñendo es AX. De nuevo vamos a decir que la suma vectorial, que el vector A es igual a la suma vectorial, esto no es una suma lineal, de AX más H, ¿cierto? Entonces, de nuevo, hay que fijarnos, hacer el ejercicio, pues eso se vuelve a veces mecánico, pero por eso se puede cometer el error. Hay que hacer el ejercicio que a Y si sea el cateto opuesto y que a X sea adyacente, porque hay ejercicios donde no lo es, ¿cierto? Si hacemos uno donde se volteen los catetos, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, otra vez, sabemos que coseno de θ es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y es el cateto adyacente, que es a X, voy a despejarlo, la H pasa allá a multiplicar, es igual a H coseno de θ, ¿cierto? Entonces, bueno, esa H también la cambio, ya sabemos que H es A, ¿cierto? Esta es la hipotenusa, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Entonces, cateto adyacente sobre hipotenusa, que es A. Muy bien, paso la A a multiplicar y reemplazamos. Entonces AX es igual al vector A, que el problema me lo da, la hipotenusa me lo 39,8, que multiplica al coseno de θ. En este caso θ es 17.5 grados. Entonces, al hacer esa multiplicación en la calculadora, 39.8 por el coseno de 17.5
y esto nos da 37.95. 37.95. Vamos a verificar en nuestro aplicativo que sí se está cumpliendo. AX da 38. Recuerden que este aplicativo lo está aproximando. 37.95, pues sí, prácticamente son 38, ¿cierto? Entonces va muy bien. Vamos a hallar a Y. Recuerden que Y entonces se halla. Vayan haciéndolo. A ver, es un minutico para que lo vayan haciendo. Vamos con la definición de seno. Seno es igual a cateto adyacente, cateto opuesto, sobre hipotenusa. Esa es la definición de la función seno en la trigonometría. ¿Listo? Entonces, otra vez, paso la para allá. Vamos a despejar el cateto opuesto. Entonces, la hipotenusa que está dividiendo pasa a multiplicar seno de teta. Y despejamos, y reemplazamos. Ya sabemos que A vale 39.8 y sabemos que teta vale el seno de 17.5. Si hacemos eso en una calculadora nos va a dar 39.8 por el seno de 17.5. Esto nos da 11.9. 11.96. Ese sería H. Muy bien, ¿cierto? Miren, 11.96, el aplicativo lo aproximado. Listo, entonces, a ver yo qué más tiene este aplicativo para que ustedes observen que si yo le pongo aquí componentes, miren cómo me los pone. ¿Cuánto nos dio ayer? Ayer nos dio 12, yo podría colocarlo también acá en mi gráfico. Esto mide 12, que es lo que nos dio ayer. Y a X nos dio 38, ¿cierto? 38, 37.9, 38. Listo. Miren, yo porque les hablaba de una suma vectorial, porque si yo reemplazo a X, que me dio 38, y reemplazo a Y, que me dio 12, pues esto no me da A, ¿cierto? A mide 39.8 y 38 más 12 no me da 39.8, ¿cierto? Si yo quisiera, ojo que esto es también muy interesante, yo sé que A es igual a la suma vectorial de AX más Y, suma vectorial, ¿cierto? Pero si yo le quiero hacer la magnitud a A, miren que A es una hipotenusa en un triángulo rectángulo, o sea que yo A lo puedo hallar como la raíz cuadrada, o sea, Pitágoras, ¿cierto? De AX al cuadrado más Y al cuadrado. Esa sería la magnitud de A. Entonces, este es el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Pitágoras. Yo estoy aplicando Pitágoras, por eso saqué raíz a ambos lados. Recuerden que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, ¿esto cuánto nos da? AX que nos dio. Bueno, pongámoslo aproximado. 38 al cuadrado más Y que nos dio. Esto es un 12, ¿cierto? Aproximándolo también. 12 al cuadrado. Si hacemos eso en una calculadora, entonces raíz de 38 al cuadrado más 12 al cuadrado, y esto nos da A igual a 39.8. Esto sí es A, miren,
¿Cuánto mide A? 39.8. Su magnitud. ¿Lo hicimos cómo? Pues usando Pitágoras, ¿cierto? ¿Y esto de dónde sale? Pues a X y a Y que lo sabíamos allá. Entonces son unas formas de verificar las componentes y estos resultados que está bien. Vámonos acá al gráfico. Esta es otra manera de descomponerlo. O sea, aquí me hace la descomposición de tal forma que el ángulo quede acá. Aquí me lo hace también lo mismo. En los ejes Y y en el eje X, que son sus componentes, se llaman componentes rectangulares del vector. Bueno, y esta es otra forma pues que no varía mucho lo que queremos hacer. Entonces dejémoslo aquí como lo hemos venido trabajando. Bueno. Voy a mostrarles un vector en otro cuadrante. Bueno, este aplicativo me lo muestra todo en el primer cuadrante, pero vamos a hacerlo por acá. Y lo volteamos a ver hasta dónde nos permite hacerlo, por ejemplo, aquí en el segundo. Y enseguida lo ampliamos allí en nuestro eje. Voy a quitarle los valores. Sí. Aquí los valores me los muestran acá arriba, pues el ángulo también. Pero me lo voy a llevar así para nuestro tablero para que miremos cómo se trabaja un vector que está en otro cuadrante. Vamos a borrar nuestro tablero. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Me voy a traer solamente este pedacito para poder ampliarlo. Pues no necesito todo este cuadrante de acá, solamente necesito este pedacito y así lo puedo trabajar. Entonces me permite tener una visión más amplia del ejercicio. A ver, yo qué pasa si lo amplío acá. Ok, listo. Aquí se hace pues exactamente lo mismo, pero hay muchas posibilidades. Observen que el ángulo se está formando por acá afuera. Entonces yo puedo pues, continuar con lo que estoy trabajando y buscar cuánto mide este, ¿cierto? Recuerden que estos son ángulos suplementarios, como todo mide 180, ¿cierto? Un ángulo llano, como todo mide 180, pues yo puedo decir que este ángulo que voy a llamar teta, que teta es igual a 180 menos 122. Luego puedo decir que teta es igual a 180 menos 122 nos da 58. Y puedo trabajar tranquilamente con ese ángulo de 58. Este teta mide 58. Listo. La magnitud, no la hemos copiado, me la da el aplicativo, magnitud. La magnitud de este vector es 9.4. La magnitud es 9.4. La dirección teta la acabamos de hallar y nos da 58 grados. Listo. Entonces, de nuevo, este es a Y y este es a X. Aquí hay que tener en cuenta algo para que a la hora de solucionar ejercicios no se les vaya a olvidar que este AX es negativo. ¿Por qué este AX es negativo? Porque está en el lado negativo de la X. En cambio, este AY es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque va en el sentido del positivo del eje Y. Listo. Eso hay que tenerlo en cuenta en esta partecita. AX y AY es negativo. Ahorita les muestro con este mismo ejercicio qué pasaría si el ángulo se forma acá, que también es posible, con el eje Y. Y lo vamos a hacer, nos tiene que dar lo mismo, solamente que hay unos cambios importantes.
Entonces, seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente y este es la hipotenusa. Entonces, en este caso, seno de 58 grados es igual al cateto opuesto, que es AY, sobre la hipotenusa, que es A. AY lo conozco, perdón, A lo conozco. Yo sé que A vale la magnitud, 9.4, ¿cierto? Este es A. Sin la flechita, perdón, porque es la magnitud, 9.4. Entonces despejamos. Vamos a despejar AY. Entonces nos queda que AY es igual a que está dividiendo, pasa a multiplicar a seno de 58. Luego AY es igual a que mide 9.4 por el seno de 58 grados. Hacemos esa multiplicación en una calculadora y nos da 9.4 por el seno de 58, eso nos da 7.9. Y es igual a 7.9. Vamos a verificar en nuestro aplicativo. Perfecto. Miren cuánto nos da Y acá, nos da 8. Recuerden que el aplicativo está aproximando. 7.9 es prácticamente un 8, ¿cierto? Y vamos a hallar a X. Entonces escogemos la función coseno de teta, cateto adyacente sobre hipotenusa, coseno de teta, el ángulo lo conocemos, coseno de 58 grados es igual al cateto adyacente que quedamos que es a X sobre la hipotenusa que es A. De nuevo, la que es la hipotenusa que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces nos queda que AX es igual a A y A mide 9.4 por coseno de 58. Luego AX, entonces 9.4 por el coseno de 58 y eso nos da 4.98. Pero, ojo, mis queridos estudiantes, que como AX es negativa, AX me da menos 4.98. Ese menos hay que colocárselo, porque si no, nos vamos a tirar en un ejercicio más complejo. AX es negativo, ¿cierto? Mírenlo por acá, no se nos puede olvidar. Vamos al aplicativo y observen que si AX es menos 5, negativo, acá nos dio 4 menos 4.98, pues esto es aproximadamente menos 5. ¿Listo? Ese negativo también sale si hubiéramos usado el ángulo de 122, este que aparece acá. También se puede trabajar con eso. Porque, por ejemplo, miren que si yo en vez de seno de 58 digo 9.4 por el seno de 122 me da 7,9, ¿cierto? Yo pude haber usado tranquilamente, esto es posible, el ángulo suplementario. Recuerden que aquí es seno de 122. Es el seno de 122. Las funciones trigonométricas son iguales en sus suplementarios. El seno de 122 es lo mismo que el seno de 58. Pero, obviamente, teniendo en cuenta pues, el mismo valor numérico, pero puede variar de signos dependiendo de dónde esté ubicado en el cuadrante que esté ubicado. Lo que pasa es que la función seno es positiva en el primer cuadrante y positiva también en el segundo cuadrante. En cambio, la función coseno
es positiva en el primer cuadrante y negativa en el segundo cuadrante. Por eso, ustedes también pueden haber hecho acá coseno de 122. Y esto automáticamente les da el signo. Miren que si yo digo 9.4 por el coseno de 122, esto me da de una vez menos 4.98. Y ahí el signo, ¿cierto? Esta es otra manera de hacerlo. Esta. O esta es la otra forma. Pues lo hago como lo vengo haciendo el triangulito rectángulo, pero no se me puede olvidar colocar el signo. El signo me lo da la lectura gráfica de dónde está ubicado el vector. X está ubicado en este cuadrante, es negativo. Listo. Quería mostrarles, voy a borrar mi tablero, excepto, bueno, el gráfico otra vez. Miren que aquí el ángulo se me formó, o lo hice formar acá, con respecto al eje X, ¿cierto? Pero voy a ver qué pasa si el ángulo se me forma acá, que también lo puedo hacer de esa manera. Puede haber ejercicios que puede aparecer así. Entonces voy a borrar mi tablero. Pego de nuevo el gráfico. Voy a hacerlo diferente. Usando el ángulo formándose con el eje Y, pero las respuestas tienen que ser las mismas. Las respuestas no me pueden cambiar. Es decir, voy a trabajar con este ángulo, que también puedo saber cuánto vale, ¿cierto? Entonces, si trabajo con este ángulo, ya las componentes van a cambiar. Van a cambiar, ¿en qué sentido? Que ya AX va a ser este, ¿cierto? Ya va a ser un cateto opuesto, mientras que ahorita AX era este y era un cateto adyacente. Entonces ahí es donde las cosas cambian, pero en un ejercicio les puede pasar eso. Y AY va a ser este. Entonces AY va a ser ya un cateto adyacente. Bueno, ¿cuánto vale teta? Entonces, yo necesito saber, ya habíamos dicho ahorita que este era 180 menos 122, 180 menos 122, ya sabíamos que este mide 58, ¿cierto? Luego teta es igual, todo este es un ángulo recto, ¿cierto? Este es un ángulo recto, o sea que teta es igual, ya haría el complementario, sería igual a 90 menos 58. 90 menos 58 nos da 32. Luego teta es igual a 32 grados. Este angulito mide 32 grados. Listo. Con ese vamos a trabajar, que es el complementario. Entonces miren cómo van a cambiar acá las cosas. Pues A sigue siendo hipotenusa. A no tiene problema, el vector se sigue comportando como la hipotenusa. Aquí cambia. Es un cateto adyacente al ángulo. Y AX ya es un cateto opuesto. AX es un cateto opuesto al ángulo. Entonces, voy a decir por acá que seno de teta, la definición en la trigonometría es cateto opuesto, pues esto nunca va a cambiar sobre hipotenusa. Lo que va a cambiar es la lectura en el gráfico. Entonces voy a decir que el seno, como ya voy a utilizar este teta, que seno de 32 grados es igual a cateto opuesto, que ya es AX, sobre la hipotenusa que sigue siendo A. Entonces vamos a despejar A. El procedimiento es el mismo. Paso ya a multiplicar. Entonces me queda que AX es igual a seno de 32. Voy a reemplazar porque ya lo conozco, ¿cierto? A mí me lo da el ejercicio. Que medía 9.4. A mí de 9.4. Eso me lo da el ejercicio, ¿cierto? Que es la magnitud.
Entonces, estoy reemplazando acá. A mide 9.4 por el seno de 32. Estoy utilizando todos los decimales, entonces lo voy a escribir otra vez. Luego AX es igual a 9.4 por el seno de 32. Esto me da 4.98. Pero, ojo que AX es negativo. ¿Por qué yo sé que X es negativo? Porque miren que está en el lado negativo del eje X, ¿cierto? AX es negativo, eso no se nos puede olvidar. Luego AX queda igual a menos 4.98. Ese menos hay que ponerse. Listo, miren que si nos dio lo mismo. Si vamos al ejercicio, observen que AX nos da menos 4.98, menos 5. Y vamos a hallar a Y. Ya usamos el seno, ahora usamos el coseno. Coseno de teta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Luego, despejamos, otra vez lo mismo, coseno de 32 grados es igual al cateto adyacente que ya cambia de posición, ¿cierto? Aquí el cateto adyacente ya es a Y sobre la hipotenusa que es A, pasamos la A a multiplicar, entonces me queda que A es igual a coseno de 32. Voy a hacer acá lo mismo, luego A es igual a, estoy reemplazando a A, que mide 9.4 por el coseno de 32. Luego AY es igual a, entonces vamos a decir que 9.4 por el coseno de 32 nos da 7.97. Listo. Y Y es positiva. Y es positiva, ¿por qué? Porque está en el eje positivo de la Y, ¿cierto? Y es positivo. Eso es fácil de leer, pues nosotros sabemos en un plano cartesiano quiénes son los ejes positivos y quiénes son los ejes negativos. Y miren que nos dio lo mismo, ¿cierto? Miren que Y da 8. 7.97 es aproximadamente 8. Entonces observen cómo este ejercicio se puede hacer incluso de 3 formas. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos usando este valor, igual que acabé de borrar. Lo acabamos de hacer usando este valor, pero también se puede hacer usando este, ¿cierto? También se puede hacer usando ese valor de 122 grados. Hacer este, pues me garantiza de una vez los signos. Pues esto también es interesante porque de una vez me da los signos. Hacer este con 58 o con 32 también es fácil, solamente que tenemos que tener en cuenta cuándo es positivo y cuándo es negativo. Listo. Aquí podemos concluir también algo. Las funciones trigonométricas son iguales en sus complementarios, es decir, seno de 58 es igual al coseno de 32. Miren, hagamos aquí el ejercicio. Seno de 58 da 0.84 y coseno de 58, los complementarios son iguales, ¿cierto? Por eso es que cuando yo hago aquí el cambio de triángulo, pues los ejercicios me dan lo mismo, solamente que como cambié ya el cateto adyacente, ya pasa a ser cateto opuesto y el cateto opuesto pasa a ser adyacente, por eso es que las funciones trigonométricas se comportan de esa manera. Listo. Vámonos otra vez acá al aplicativo para que miremos otra cosita por acá. Hagamos este último y ya hacemos un ejercicio donde sumemos. Esto la verdad es importante practicarlo para que a la hora que estemos ya sumando varios vectores en un mismo plano, que es lo que alcancemos a hacer ahorita, alguno en que yo puedo poner varios vectores y sumarlos.
va a ser sino este. Aquí, bueno, por ejemplo, estos dos. Los puedo sumar. El aplicativo me da la suma. Enseguida hacemos un ejercicio y verificamos cómo es que se suma. Entonces voy a hacer un vector aquí cualquiera, por ejemplo. Vamos a cambiarle de nombre. Este B, y lo quiero hacer acá en el cuarto cuadrante. El ángulo lo voy a llevar acá, pero solo el pedacito para que lo podamos ampliar. Cerramos el tablero, vamos con este. Vamos a hallar lo mismo, los componentes en X, las componentes en Y, no, pero yo no quiero que aparezcan acá. Permítanme, quitémosle los valores para que podamos enseguida verificar y el gráfico nos permita rayar sobre él con mayor comodidad. Listo. Vayan, empiecen, vayan haciendo los componentes. En este caso, igual podemos hacerlo de diferentes formas, ¿cierto? Observen que a ver, el vector B tiene como magnitud la magnitud del vector B es 30.4. 30.4 unidades. Dirección. Ojo acá. Si yo le hago la lectura así, en el sentido de las agujas del reloj, por eso es que el ángulo me está dando negativo, menos 9.5 grados, un ángulo pequeño. ¿Cierto? Yo puedo trabajar también con este, en el sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Cuánto me diría este? Pues este me diría 90 menos 9.5, ¿cierto? Porque son ángulos complementarios. 90 menos 9.5, 80.5. O sea que este ángulo me diría 80.5. También lo puedo trabajar con este, ¿cierto? O con todo este ángulo. Sería en posición normal, en el sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Y este cuánto me diría? Pues este me diría 360, que mide todo, menos 9.5, que es esa vuelta completa. Esto nos daría 360 menos 9.5, 350.5. Entonces puedo trabajar, vamos a decir, teta 1 con 350.5. Lo puedo trabajar con teta 2 con este complementario, 80.5. O lo puedo trabajar con el menos 9.5. Con cualquiera de los tres me tiene que dar lo mismo. ¿Qué hay que tener en cuenta acá? Si lo voy a trabajar con este o con este, tengo que tener en cuenta que las componentes en X y en Y me van a dar una positiva y la otra negativa. ¿Quién va a ser negativa? Entonces, por ejemplo, trabajémoslo con este de acá adentro. Entonces, este es, el vector se llama B, entonces este ya es BY. Este es negativo, ¿cierto? Miren, es negativo porque BY va hacia el lado negativo del eje Y. Y este que estoy por acá retiñendo es BX. Pero este es positivo, ¿cierto?
porque está en el lado positivo de la X. Listo, vamos a ver cómo nos va. Entonces, seno de menos 9.5 es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y una vez vamos a reemplazar para que nos vayamos familiarizando con esas definiciones. Cateto opuesto, entonces ya ¿quién es el cateto opuesto? Este es el cateto opuesto y este ya va a ser el cateto adyacente, ¿cierto? Recuerden que es muy fácil verificar, pues como su nombre lo indica. Si este es el ángulo, pues ¿quién se opone? Este lado es el que se opone. Adyacente, al lado del lado adyacente, ¿cierto? No se pueden confundir con eso. Entonces, ¿cuál es la definición de seno? Cateto opuesto, o sea, menos BY. Recuerden que el signo se lo ponemos al final, porque si no, entonces el signo no se lo ponemos si estamos trabajando con el ángulo grande, ¿no? Y aquí simplemente la definición BY sobre la hipotenusa que es B. Paso el B para allá, entonces me queda que BY es igual a B, que B mide 30.4, ¿cierto? Mirando por acá. Este es 30.4 por el seno de menos 9.5, ¿cierto? Entonces, 30.4 por el seno de menos 9.5. Eso nos da que BY es igual a menos 5.01. Miren cómo nos está dando de una vez el valor del signo, menos, ¿cierto? Por eso no lo puse acá. Pues yo se lo pongo acá, entonces pues me daría menos por menos, me daría más. Vamos para el aplicativo y vemos que perfecto. BY vale menos 5. Menos 5.01. Y vámonos con BX. Entonces, para BX voy a decir que el coseno de menos 9.5, coseno es igual a ¿quién? A cateto adyacente, o sea, BX, sobre la hipotenusa. Paso este voy a multiplicar, entonces nos queda BX es igual a B, que sabemos que es 30.4, que multiplica al coseno de... Esto hay que ponerlo entre paréntesis, en la calculadora y acá. Es un ángulo negativo, entonces hay que ponerlo entre paréntesis. Luego Bx es igual a, entonces, 30.4 por el coseno de menos 9.5. Esto nos da 29,98. Y mire que me lo da positivo. Tiene que darlo positivo. A pesar de que es un ángulo negativo, me lo está dando positivo, ¿cierto? Me lo da positivo porque Bx es positivo. Ya lo habíamos dicho por acá en el gráfico. Listo. Observen que en el aplicativo de una vez vamos bien. Bx vale 30. Y aquí nos dio 30. Me aproximamos a 30. Listo. Si yo hubiera utilizado, lo acabamos de hacer con quién, lo acabamos de hacer con este. Si yo utilizo este, 350.5, BY es igual a 30.4 que multiplica al seno de 350.5, que también lo pude haber hecho con ese, 30.4 por el seno de 350.5, pues si lo
están usando una calculadora también conmigo, esto da menos 5.01. Miren que da lo mismo, ¿cierto? Y Bx, si hubiera usado, en vez de usar este coseno de menos 9.5, uso este 350.5, entonces esto mismo me va a dar 30.4, que multiplica al coseno de 350.5. Luego x es igual a, entonces 30.4 por el coseno de 350.5. Perfecto. Esto nos da 29.98. Listo. Me queda lo mismo. Tres formas diferentes de hacer un ejercicio. Ojo que con este 80.5, las cosas cambian. ¿Cómo cambian? De la siguiente manera. Entonces, si yo voy a utilizar este ángulo, ya sabemos que mide 80.5. Ese 80.5, recuerden que sale de 90, que es el complementario, menos 9.5, ¿cierto? Entonces, acá, teta va a ser igual a 80.5. Pero ese teta, ¿con quién se está formando? Con el eje Y. Luego, acá me cambian las componentes de ese vector B. Van a ser ¿quiénes? Este va a ser BY negativo, ¿cierto? Menos BY. ¿Por qué negativo? Porque va en el eje negativo de la Y. Y este va a ser X positivo, ¿verdad? ¿Por qué positivo? Pues está en el lado positivo de la X. Pero entonces ya Bx es un cateto opuesto, mientras que BY es un cateto adyacente. Y este sigue siendo la hipotenusa. Entonces rápidamente, seno de 80.5 es igual a, la definición de seno es cateto opuesto, o sea, Bx, sobre hipotenusa, o sea, B. Paso este a multiplicar, entonces nos queda Bx es igual a B, 30.4. No se nos olvide que B es igual a 30.4, me lo da el ejercicio, su magnitud, ¿cierto? B es 30.4 que multiplica a Bx, perdón, que multiplica a seno de 80.5. Luego Bx es igual a 30.4 por el seno de 80.5. Y esto me da efectivamente 29,9. Positivo, ¿verdad? Porque ya había dicho acá en el gráfico que es positivo. Hacerlo con los otros me dio el sí. Perfecto, X da 30, 29.9. Y coseno de 80.5 es igual a cateto opuesto, el adyacente, sobre hipotenusa. De nuevo, miren que esto sí se vuelve muy repetido, solamente hay que tener mucho cuidado en saber quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Entonces, ¿esto cómo nos va a dar? BY es igual a B, ¿cierto? Que ya sabemos que da 30.4 por el coseno de 80.5. Listo, hacemos la multiplicación. Hacemos esta multiplicación y nos da 30.4 por el coseno de 80.5 y perfecto, eso nos da que BY
es igual a 5.01. Pero ojo que PY es negativo. Es negativo. No se nos puede pasar por alto porque en una suma de vectores, pues si nos tragamos este signo, no nos va a dar. O sea que PY es menos 5.01. Este signo, usando este ángulo de 80.5 por ser ángulo agudo, todas las funciones trigonométricas con los ángulos agudos, o sea, los menores de 90 grados, son positivas, todas. Cualquier ángulo de 0 a 90 grados en cualquier función trigonométrica me va a dar positivo. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde saco el signo? El signo lo saco de la lectura del ejercicio, de donde está el vector, que en este caso está BY negativo. Por eso miremos el aplicativo, que perfecto, BY da menos 5.5. Listo. Entonces acabamos de hacer 3 ejercicios. Solamente nos quedó faltando hacer uno en el tercer cuadrante, ¿cierto? El primero que hicimos fue en el primero, luego en el segundo, luego en el cuarto, pero igual, el tercer cuadrante se hace de la misma manera. Lo que yo quería mostrarles es que miren cómo un ejercicio se puede hacer usando 3 ángulos. Y todos 3 me tienen que dar lo mismo. Todos 3 me tienen que dar lo mismo. Lo que hay que tener cuidado con los signos. Verificar que los signos sí estén de acuerdo al gráfico. Listo, entonces no se les olvide que este vector B, su suma vectorial es igual a Bx más By. Pero si yo quiero hacer el módulo, aquí le tendría que quitar estas barritas porque aquí estoy hablando de suma vectorial. Si estoy hablando de suma vectorial, esa es vectorial, no es una suma lineal. Pero si yo quiero hallar su módulo, ya le cambio en la flechita y le pongo este valor absoluto porque es positivo. Utilizo Pitágoras, ¿cierto? Entonces quedaría bx al cuadrado más by al cuadrado. Y como esto también estaba al cuadrado acá, le saco la raíz. Hagámoslo por aquí un momentico. O sea que me quedaría b, el módulo del b es igual a bx al cuadrado más by al cuadrado. Ahí sí. Usando Pitágoras, el módulo del vector b, vamos a ver que nos tiene que dar lo mismo, ¿cierto? Una manera incluso de probarlo. Esto me quedaría, venga, aproximémoslo a 30 para que nos quede como en el aplicativo. Pues 29.9 es prácticamente el 30, voy a aproximar, más BY, que nos dio menos 5, aproximémoslo también a 5, negativo, pero al cuadrado nos vuelve a dar positivo, ¿cierto? Si hacemos eso en una calculadora, esto nos va a dar 30 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Perfecto, quiere decir que B, el módulo de B, usando Pitágoras es 30.4. Vamos al aplicativo y perfecto. Miren que B vale 30.4, que es lo que habíamos hecho. Listo. Esa es una manera de sumar vectores, perdón, de ubicar vectores y de hallarle sus componentes con un solo vector. Aquí el ejercicio que vamos a hacer en este que falta, vamos a hacerlo sencillito para que el tiempo nos alcance. Voy a ubicar un vector B, pongámoslo de 45 porque no nos dé diferente. Hagámoslo acá el vector B y voy a ubicar un vector A. Listo. Miren que si yo le hago clic a cada vector, aquí arriba me dan los valores, tanto de A como de B, ¿cierto? Entonces, ¿qué me interesa de A? Me interesa de A su magnitud y su dirección. ¿Y qué me interesa de B? Su magnitud y su dirección. Listo. Vamos a sumarlos. Yo los puedo sumar usando el aplicativo. Le doy aquí el vector suma. Y miren que si le hago clic a S, que es el vector suma de A más B, me da su magnitud y su dirección y sus componentes. Listo, pero todavía no. Dejémoslo para que lo hagamos.
Esto tiene dos formas de hacerse. Podemos hacerlo sumando, usando componentes rectangulares, o podemos hacerlo utilizando la ley del coseno. Listo, no nos da el tiempo para hacerlo de las dos formas. Vamos a hacerlo de una y el próximo aula taller o en la clase con Gustavo o conmigo verifican con el otro método y ya pues ustedes deciden cuál método les parece más sencillo. Entonces, el método rectangular es un poquito más largo, pero va más a la fija. El teorema de la ley del coseno requiere pues un poquito más de análisis, pero es más rápido. Entonces, aquí ¿qué tenemos que hacer? Vamos a sacar los valores, porque ¿qué necesitamos? Vector A. Entonces, el vector A, su magnitud, me vengo para el aplicativo. El vector A mide 12,1, su magnitud. Por ahí hay micrófono prendido, por favor lo apagamos. Y su dirección es 65.6. Y su dirección es 65.6. Y el vector B mide, entonces le hago un clic acá. El vector B mide 13,0. Su magnitud mide 13,0 o 13. Y su dirección, que es teta, es 32.5. Y su dirección teta es 32.5. Listo. Entonces tenemos el vector B y tenemos el vector A. ¿Cuál sería una pregunta en un ejercicio? Hallar A más B, su suma vectorial, ¿verdad? En clase, no sé si ya con Gustavo vieron, se puede hallar de una manera geométrica esta suma. Una forma sería completando el paralelogramo, es decir, me vengo acá y completo el paralelogramo. Tenemos dos secciones, dos lados de un paralelogramo, y lo que hago es completarlo. Aquí se puede usar una reglita y desplazar la regla para que nos quede más o menos. Miren que tratando de hacerlo aquí un poquito a pulso. Miren que lo que se está formando es un paralelogramo. Este ladito es este mismo, o sea, este vuelve a ser B, y este ladito es este mismo, o sea que este vuelve a ser A, ¿cierto? Lo que hago yo es trasladar los vectores y se me forma ese paralelogramo. La diagonal de ese paralelogramo, esta que voy a trazar acá, la diagonal desde acá, desde el inicio, esta diagonal de color verde es A más B. Listo. Y ahí es donde puedo usar la ley del coseno para hallar A más B. O puedo usar los componentes rectangulares como hemos visto en este aula taller. Entonces, como esta aula taller nos la hemos pasado usando componentes rectangulares, enredarles con el otro método por el momento. Obviamente vamos a hacer con ley del coseno después, pero por el momento vamos a hacerlo con componentes rectangulares. Listo. Entonces vamos a hallar A más B es la incógnita. Para hallar A más B empezamos con el vector A. Hacer todos los componentes del vector A. Todo lo que hemos hecho en este aula taller lo hacemos con A y luego con B. Entonces observen dónde está A. Miren, A por acá lo voy a reteñir. ¿Cierto? A mide 65.6. Voy a hacerlo por acá. Este sería el que estoy reteniendo por acá de color rojo. Sería AY, ¿cierto? Y este que estoy haciendo por acá, también de color rojo, que le pongo por aquí el nombre, sería AX. Listo.
Voy a traérmelo por aquí a un ladito. Es decir, este sería A, este sería AY y este sería AX. Y el ángulo que me forma el vector A, que me lo da el problema, es de 65.6. Y este ángulo mide 65.6. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo un poquito más ágil porque ya hemos practicado mucho. Ya sabemos entonces que seno de 65.6 es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Aquí me interesa es el valor de H. Entonces, AY es igual a, ¿qué hemos hecho toda esta clase? Paso a ya multiplicar. Entonces, A por seno de 65.6. Luego, AY es igual a A, que A me lo da el problema, ¿cierto? A mide 12,1 por el seno de 65.6, luego AY es igual a, vamos a la calculadora, 12.1 por seno de 65.6 a 1 es 11. Da 11.01, baja lo aproximado. 11. Ojo, me fijo si es positivo o negativo. Como AY, allá en el gráfico o aquí donde lo traje, mire que AY es positivo porque va hacia el eje positivo de la Y. Y miren que AX también es positivo, ¿cierto? Ambos van a ser positivos. Entonces por aquí todo va a estar muy bien. De hecho, en este ejercicio que estamos haciendo, tanto A como B, todas sus componentes van a ser positivas porque todos dos están en el primer cuadrante. Y les contaba ahorita que todos los ángulos del primer cuadrante, por ser ángulos agudos, menores de 90 grados, siempre son positivos. Entonces hacemos a X de la misma manera. Luego AX es igual a AX, lo corrijo acá, coseno, ya hicimos con seno, ¿cierto? Entonces vamos a hacer con coseno de 65.6 es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, sobre A, ¿cierto? Lo mismo, pasamos para allá, entonces nos va a quedar que AX es igual a por coseno de 65.6. Listo. Un segundito. Luego, AX es igual a que lo conocemos 12.1 por el coseno de 65.6. Esto nos va a dar 12.1 por coseno de 65.6 y AX nos va a dar 5 aproximadamente y también positivo, ¿cierto? Listo. Eso para el vector A. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para el vector B. En el vector B, ¿qué va a pasar? Miren que el vector B, voy a limpiar acá un poquitico para que se vea bien. En el vector B, que es este, estoy reteniendo por acá, este va a ser BY y este va a ser BX. ¿Listo? Entonces, para el vector B tenemos lo mismo. Seno de, en el vector B el ángulo mide 32.5. Seno de 32.5 es igual
a cateto opuesto, el cateto opuesto es BY, sobre la hipotenusa. Paso B para allá, entonces me queda que BY es igual a B por el seno de 32.5. ¿Listo? Entonces BY es igual a B, que mide 13.013, por el seno de 32.5. Luego BY es igual a, esto lo hacemos en una calculadora, 13 por el seno de 32.5, 32.5, eso nos da 6,9, pues también aproximémoslo a 7, y todos son positivos, ya habíamos quedado que todos quedan positivos. Ahora nos vamos para el coseno. El coseno de 32.5 es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, pasamos el B para allá, luego esto nos va a quedar que Bx es igual a B por coseno de 32.5, luego Bx es igual a B, que lo conocemos, de 13, por el coseno de 32.5, ¿cierto? Entonces hacemos eso en la calculadora, Bx nos va a dar 13 por el coseno de 32.5. Eso nos da 10,9. Entonces también aproximémoslo. Recuerden que ya sabemos que todo es positivo. Ya para irlo terminando, entonces miren que tenemos. Tenemos una Y, una X y tenemos un BY y tenemos un BX. La resultante, o sea, la suma, el vector suma, como lo quieran llamar. Recuerden que lo habíamos hecho por acá, voy a hacerlo así en la carrerita. Habíamos dicho que era este, y que su suma era esta diagonal, ¿cierto? Este es A más B. Llamémoslo RS, cualquier nombre. Pues a mí me gusta llamarlo R de resultante. SA más B, SA más B, que es el que estamos hallando, que le dimos el nombre de R, también tiene componentes, ¿cierto? Observen que este R tiene unas componentes. Yo puedo decir que este R, si yo lo fuera a descomponer, este R tendría una componente acá que sería RY, ¿cierto? Y tendría otra componente acá que sería Rx, ¿cierto que sí? Este R, que es la resultante de ambos. Luego, este RY y este Rx, ¿de dónde van a salir? R es igual a Rx más Ry, ¿cierto? Lo mismo. Pero ¿quién es Rx? Rx es la sumatoria, este es el símbolo de sumatoria, la sumatoria de las componentes en X. Entonces, ¿quién es Rx? Pues AX más BX, ¿cierto? ¿Cuánto nos dio a X? A X nos dio 5, entonces Rx es igual a 5 más Bx que nos dio 11. X es igual a 16. Perdón. ¿Y Ry quién es? Ry es la sumatoria de las componentes en Y. Luego, Ry es igual a AY más BY. ¿Cuánto nos dio AY? AY nos dio 11. Y aquí es donde hay que tener en cuenta los signos que les decía ahorita en los ejercicios pasados. No se nos pueden olvidar los signos, pero ya sabemos que aquí todos son positivos. Entonces, Ry es igual a 11 más 7 me da 18. Como R, ojo con esto, R es la suma vectorial de Rx más Ry. Yo no puedo sumarlos así linealmente. 5 más 11 da 16. No los puedo sumar linealmente, ya sabemos que no. Tenemos que sumarlos como su magnitud. Entonces tendría que decir que la magnitud de R
es igual a la raíz cuadrada, Pitágoras, lo que hemos hecho en todo este aula taller, de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado, ¿cierto? Recuerden que hay que sumarlo vectorialmente, o sea, con Pitágoras. Luego R, que es el que estamos hallando, que nos da Rx al cuadrado, que nos dio 16 al cuadrado, más Ry al cuadrado, que nos dio 18 al cuadrado. Si hacemos esto en una calculadora, eso nos va a dar raíz cuadrada de 16 al cuadrado más 18 al cuadrado, eso nos da 24,08. Entonces vamos a aproximarlo. R es igual a 24. Listo. Si nos vamos para el aplicativo, observe. Aquí en el aplicativo R se llama S. Y dio 24,1, lo mismo que nos dio a nosotros, 24, ¿cierto? Es una manera pues de probar lo que estamos haciendo. Nos falta el ángulo, pero no me demoro nada. ¿Cómo hallo este ángulo? Este 48,4, que sería la dirección de esa resultante. Esa resultante, observen acá el dibujo, esa resultante, esta R, a ver si de pronto no me queda muy, hay mucho, muy encima. Esta R también tiene un ángulo θ, ¿cierto? O sea, yo tengo acá R, que es el que acabé de hallar, sé que este es RY, que ya todo esto lo conocemos, y sé que este es RX, y aquí hay un ángulo, θ. Entonces ahí, no sé si ya con Gustavo lo vieron, pero ayer en mi clase sí lo vimos, que este ángulo se halla con la función tangente. Tangente de θ es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esa es la definición de tangente. Entonces me vengo para acá, en un pedacito, voy a decir que, lo que acabo de hacer, que θ es igual a Ry sobre Rx, tangente a la menos 1, perdón, tangente a la menos 1. ¿Cuánto es que nos dio Ry? Por aquí está, Ry nos dio 18. ¿Y cuánto nos dio Rx? 16. Permítame, borro por aquí un pedacito, por ejemplo por acá, que nos quede este espacito. Entonces, θ es igual a tangente a la menos 1 de 18 sobre 16. Esto hay que hacerlo en la calculadora con la función inversa, con shift inverso, dependiendo de la calculadora que estén usando. Entonces yo aquí voy a usar mi calculadora y voy a decir shift tangente, me parece tangente a la menos 1 en mi calculadora, de 18 sobre 16. Y esto me da 48 en mi calculadora, verifiquen que θ vale 48,3. Nos vamos para el aplicativo. Perfecto. θ igual a 48,4. Listo. Que en el aplicativo, pues es lo mismo, es la R que aquí llaman S, este sería R, este sería RX, este sería RY. Entonces, hemos trabajado bien. Listo. El ejercicio interesante es verificar con la ley del coseno. Este mismo ejercicio con la ley del coseno sería mucho más rápido y que si nos dé lo mismo. Pero bueno, y nos queda para una próxima clase. Bueno, era un avance, incluso hicimos más cosas de lo que hemos hecho en las clases. Pues mañana con mis estudiantes y con Gustavo, yo sé que seguirán trabajando toda esta parte para que vayan afianzando estos conceptos. Listo. Vamos a la lista, quienes estamos acá. Bueno, el taller del miércoles. Hoy estamos a 14. Juan Camilo Castrillón. Ricardo Contreras. Ricardo.
Andrés Camilo Hincapié. Juan David Orozco. Presente, profe. Carlos Enrique Tamayo. Sí, Andrés, ya vi que levantaste la mano, ya te puse la manita. Estamos en Carlos Tamayo. Sí, por aquí está. Cristian Tapias. Presente, profe. Muy bien. David Vera. Presente, profe. Muy bien. Daniel Villalba. Daniel. Marcela Torres. Presente. Marcela, ¿ustedes ya empezaron este tema de vectores con Gustavo? No, apenas en la clase de hoy porque el lunes como fue festivo. Fue festivo. Bueno. Entonces espero que todo esto les haya servido para que ahorita sean los que más levanten la mano. Steven Agudelo. Laura López. A los estudiantes de Gustavo sí les pusieron el estímulo por la asistencia en aula taller. Yo le pasé el datico para que lo tengan en cuenta, que en el parcial les deben de haber sumado un 0.7 a los que asistieron 100% y un 0.5 a los que faltaron por lo menos una vez. Santiago Gómez. Presente. Bien. María Camila. Presente, profe. Bien. Caterine Montalvo. Presente, profe. Bien. Sergio Villada, no está por acá. Listo, no se les olvide entonces a los del grupo de Gustavo verificar que sí les hayan puesto el estímulo por la asistencia al aula taller. Laura Alejandra López, ¿sí te llamé, cierto? Laura Alejandra López, sí. Ok. Listo, mis queridos estudiantes, muchas gracias por su atención. Que tengan un maravilloso día, el Señor los bendiga y nos vemos en el próximo aula taller y mañana en clase mis estudiantes. Hasta luego. Gracias. Profe, Gracias. Hasta luego. ¿Me iban a preguntar algo? Sí, yo. Una de las clases pasadas me pareció escuchar que dices que, que ibas a mandar el correo como un seguimiento de cada uno de los trabajos de los talleres y todo eso. De lo de Moodle. Sí, eso. Sí, señor. Eso está Pasa es pendiente. que sí, está pendiente porque le cuento que es un poquito complejo, pero ahí estoy diligenciando el cuadro y además estaba esperando que me subieran el último taller de cónicas para que les voy a entregar el informe de las 2 unidades completas. Entonces yo creo que entre hoy y mañana yo creo que ya se los estoy enviando, que siempre son muchas Ah, actividades para que listo, estén profe, muchas pendientes. gracias. Bueno, un feliz día para todos. Hasta luego. Feliz día.